Celular, sí. ¿Me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. Yo tengo ese, espérenme. Desconecto este, pero igual da lo mismo si el problema. ¿Me escuchan? ¿Con el celular me escuchan? Hola, ¿con el celular me escuchas? Sí. Hola otra vez. ¿Me escuchan? Mejor. Sí, profe, te escuchamos. Ah, bueno, listo. ¿Y los que están arriba? Bueno, chicos, entonces empecemos. Si los que están por fuera no nos dicen nada, yo asumo que nos están escuchando. O no sé, o será que es al revés. Listo. Pero los de arriba, ¿será que tienen algún problema? ¿Alguien se puede comunicar con alguno? Que den señales de vida, que por favor indiquen si todo está bien. Ay, Dios mío. Listo, perfecto. Bueno, chicos, entonces esta es la práctica de examen físico-oftalmológico. Y en el examen físico-oftalmológico la idea es que aprendamos a hacer todas las cosas que como médicos generales podemos hacer en una consulta o en un examen de urgencias. Ay, mira, y esto aumenta y todo. En la historia clínica normal, ¿qué datos les parecen importantes en la evaluación de los pacientes con una causa oftalmológica? ¿Será que, por ejemplo, la ocupación es importante? ¿Qué ocupaciones creen ustedes que son de más riesgo oftalmológico? Sí, nosotros somos los que estamos pegados al computador. ¿Quiénes más? ¿Qué más? Los carpinteros, los soldadores, los ebanistas, pues en general. Sí, también. Cosas pequeñitas para los que no están acá, que están escuchando desde afuera. Entonces, los soldadores, los ebanistas, los constructores, nosotros que vivimos pegados al computador todo el tiempo, vamos a tener más riesgo de enfermedades oftalmológicas y por eso lo reportamos. Los pacientes jóvenes tienen más riesgo de enfermedades que son congénitas, como por ejemplo el glaucoma congénito, las cataratas congénitas, los defectos refractivos, los que usamos gafas, y los pacientes que son de mayores edades, pues usualmente tienen patologías que son más crónicas, entonces a ellos les vamos a buscar cataratas, glaucomas crónicos, degeneración macular asociada a la edad,
problemas con los párpados que a veces se caen o a veces se invierten, que son propios de las personas de mayor edad. El género. ¿Qué pasa con las mujeres y los ojos? Entonces, lo primero es que las mujeres tendemos a tener más ojo seco. Ahorita vamos a hacer una pruebita de qué tanta producción de lágrima tenemos cada uno, pero en términos generales, nosotras las mujeres producimos menos cantidad de lágrima que los hombres, entonces tendemos a tener más síntomas irritativos. Y segundo, las mujeres tenemos muchísimas más enfermedades autoinmunes que, como hablábamos en la práctica anterior, los vasitos que están cerca al limbo, que tienen la capacidad de presentar antígenos, son también blancos de este tipo de enfermedades. Entonces aquí vamos a tener úlceras periféricas, vamos a tener escleritis, epiescleritis, las uveitis, que son muy propias de esa edad. No, ¿será que esta muchacha nos sacó? ¿Ella cómo fue que hizo esto? Sí, es que es como lento. No hice nada. O sea, a veces las soluciones no hacer nada. Las cosas se acomodan solitas. Entonces, en los antecedentes. Antecedentes importantes, pues las enfermedades de las que hablábamos, las enfermedades del tejido colágeno. ¿Qué otras enfermedades han escuchado ustedes que afecten los ojos? Pero enfermedades sistémicas que puedan, las autoinmunes, el lupus, la diabetes, ¿qué más? La hipertensión arterial, las enfermedades oncológicas. Recuerden que la coroides, que es la parte vascular del ojo, como está tan ricamente vascularizada, es un blanco fácil de las metástasis, sobre todo de mama, de próstata y de pulmón, que son de los más comunes ahora. Entonces también las enfermedades oncológicas. Al igual que el tratamiento que implica las enfermedades, todos los agentes quimioterapéuticos actúan sobre células que se reproducen muy rápidamente. Y en el ojo, ¿cuáles células? Dijimos la semana pasada que se reproducían y se regeneraban muy rápidamente. La córnea. Entonces, el epitelio corneal, muy bien. Entonces, el epitelio corneal es blanco también de los tratamientos quimioterapéuticos para este tipo de patologías. Los medicamentos. ¿Algún medicamento que hayamos escuchado que afecta a los ojos? ¿Qué hacen los corticosteroides, la cloroquina? ¿Qué hacen los corticosteroides en el ojo? ¿Qué efectos secundarios dan? Cataratas, muy bien, y también da un tipo de glaucoma que es asociado específicamente a los esteroides. Y los antimaláricos, la cloroquina, la hidroxicloroquina, ¿qué hemos escuchado que puede causar en el ojo? Cambios en la retina, muy bien. Discromatopsias. Sí, pero específicamente da una maculopatía, una retinopatía que se conoce como retinopatía en ojo de buey. Muy bien. Y obviamente, los tratamientos quirúrgicos que se hayan hecho en cercanías al ojo, entonces en la cabeza, en el cuello, también pueden impactar. ¿Será que si a mi papá o a mi mamá le dio glaucoma, yo tengo más riesgo de glaucoma? O esas son cosas independientes. Yo también creo que sí, sí. Entonces, si uno tiene un familiar en primer grado de consanguinidad con una enfermedad como glaucoma, como miopías degenerativas, que son esos que tienen grandísimos los lentes, como se diría vulgarmente, ¿cómo es? Culo de botella. Esos pacientes tienen más riesgo de presentar estos trastornos refractivos. En un paciente que tiene un familiar en primer grado de consanguinidad de glaucoma, uno espera que tenga entre 3 y 4 veces más riesgo de presentar esa enfermedad a lo largo de la vida. Y si definitivamente mis papás usan gafas y tienen un defecto refractivo alto, yo no puedo esperar tener una visión de 20/20 como la de Superman porque voy a tener que usar gafas. Muy bien. ¿Qué hacemos cuando hacemos un examen físico oftalmológico? Hacemos
unos pasos que deben ser ordenados y que deben ser metódicos para poder encontrar el diagnóstico. La primera cosa que evaluamos siempre es la agudeza visual. Y la agudeza visual es como el signo cardinal que nos dice a nosotros si hay integridad o no de la vía visual. Me explico. Si yo tengo una agudeza visual normal de 27, lo más probable es que todos los órganos y los tejidos relacionados con la visión estén normales. Que el ojo esté normal, que el nervio óptico esté normal y que la vía visual esté normal. Pero si yo tengo una agudeza visual mala, yo no alcanzo a ver ni siquiera la letra de grande, pues yo no voy a esperar que haya integridad de todos esos sistemas y tengo que buscar cuál es la causa para que esa visión no sea buena. Entonces, en ese orden, siempre el primer signo que vamos a tomar es la agudeza visual y es lo más importante para nosotros empezar a buscar cuáles son esas causas. Luego de eso vamos a evaluar la reacción pupilar. Es que se demora como un poquito. Ah, bueno. No hago nada, pero no importa. Pero ya está en esta. Listo. Lo otro que miramos es el balance muscular. Es que también se mueven los músculos extraoculares. Eso se llama balance. Miramos cómo está la tonometría. Recordemos que la tonometría normal va de 10 a 20 milímetros de mercurio, pero como nosotros no tenemos esa herramienta, nos toca buscar otras herramientas que se aproximen. Y lo otro es algo que se llama biomicroscopía, que es mirar cómo están la córnea, la conjuntiva, la cámara anterior del ojo, el iris y el cristalino, que es lo que mayormente miramos. Ahí pasó. Lo otro es el fondo de ojo. Miren que ese es el paso sexto de todo lo que hemos hablado. Y nosotros tenemos en la cabeza que un examen oftalmológico es hacer el fondo de ojo. Y miren que no. Tenemos mucha más información de lo otro que incluso a veces solamente del fondo de ojo. Y luego pasamos a las estructuras que están alrededor, cómo están los párpados, cómo está la vía lagrimal, las pestañas, las cejas, que no estén caídas, que estén bien implantadas, en fin. Luego miramos, esta es la parte, digamos, estructural y anatómica de la vía visual, pero también hay una parte funcional. Y la parte funcional es el campo visual humano, saber que también vemos cómo está la visión periférica. Pero además del campo visual es importante que sepamos cómo está la mácula. Recordemos que es en la mácula, que es la parte como de mejor detalle de la retina, donde podemos ver colores. Entonces también tenemos que hacer una evaluación de los colores y una evaluación de la capacidad de ver alineadas las estructuras para saber cómo está la mácula. También está la visión de profundidad y ya vamos a hablar un poquito de cada uno. Entonces, para que recordemos que lo que vemos externamente es la córnea, el limbo, la esclera y por encima de la esclera la conjuntiva. Y que la conjuntiva tiene dos partes, una que se llama bulbar, ahí pasó la diapositiva. Ahí se ve. Y otra que se llama tarsal, que es la que recubre el párpado, las pestañas y las cejas. Este plieguecito es muy importante porque ahí en ese pliegue se inserta el músculo elevador del párpado. Entonces, si nosotros no tenemos ese plieguecito, si desapareció, el ojo se va a caer, pero entonces en ese caso las ptosis no van a ser por causa neurológica, porque tengo una miastenia o porque tengo alguna otra cosa, sino porque el musculito se despegó del punto de la piel donde debería estar. Y dentro del ojo, entonces acordémonos que tenemos la córnea y el cristalino como lentes principales y tres cámaras que son la cámara anterior, la cámara posterior que es esta y el humor vítreo que sería esta parte. Y también se ve eso. Eso está muy chévere. Y luego tenemos las tres capitas, la esclera, la coroides y la más interna que es la retina, que se continúa con el nervio óptico, que es el que nos va a dar la señal hacia el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es la agudeza visual? Sí sirve hacer eso, pero se devuelve. ¿Qué es la agudeza visual? Por ejemplo, si yo les digo
que yo veo 20, 25, ¿eso qué quiere decir? O ustedes cómo le explican al paciente, señor, usted ve 20, 25. Que a 25 pies, lo que una persona normal vería a 20. ¿Y cuánto es la agudeza visual normal? Más o menos. O sea, 20-20 está dentro del rango normal. Pero acordémonos que todas las funciones corporales tienen rango, ¿cierto? El pulso, la frecuencia cardíaca normal no es solo 60. Entonces está entre 60 y 100. En este caso hay un rango que va de 20-20 hasta 20-40. Esa es una agudeza visual normal. Cuando decimos que hay una disminución de la agudeza visual, cuando el paciente ve menos de esta línea que es 20-50. Y a partir de ahí, nosotros vamos a ir determinando qué tan grave es esa pérdida visual. Para que nos acordemos, siempre el denominador, que es esta parte, que es la que cambia, es la agudeza visual de un paciente normal. Y el numerador, que es el 20, que es un número constante, que uno pensaría que por ser el paciente el que estoy evaluando, es el que cambia, es la agudeza visual a la que el paciente ve. Es como si yo tuviera el paciente todo el tiempo en la misma distancia de 20 pies y yo lo que comparo es otra persona normal hasta cuándo se puede alejar. Entonces, por eso lo que cambia es lo normal. Si yo digo que un paciente ve 20-200, ¿eso qué querrá decir? O sea que el 10% de lo que es una agudeza visual normal está muy mal. Entonces, por eso, a partir de de 20-200, se considera que los pacientes que solamente ven hasta ahí tienen una ceguera legal. Pero esa ceguera legal tiene que estar acompañada de que no corrija con ningún instrumento óptico, ni con gafas, ni con cirugía, ni con nada de eso. Si yo solamente veo 20-200, pero no mejoro con nada, tengo una ceguera legal. Si yo veo 20-200, pero me pongo las gafas y llego a 20-20, eso no es una ceguera legal, porque se puede corregir con algún instrumento. ¿Está claro ahí? Se evalúa cada ojo por separado y por convención siempre se evalúa primero el ojo derecho y luego el ojo izquierdo. Si el paciente no logra ver, si no hasta 20-50 o más arriba, entonces le ponemos unos huequitos que se llaman agujero estenopeico. ¿Y ese agujero estenopeico para qué sirve? Para que descartemos que haya un problema de refracción. Porque cuando tengo un problema de refracción, todos los rayos de luz llegan desordenadamente a la retina. Si yo solamente filtro esos rayitos por un solo huequito, me van a llegar solo a la fóvea y entonces ahí voy a ver que la agudeza visual mejora. Desde el agujero estenopeico me sirve para descartar problemas refractivos. Si el paciente mejora, quiere decir que lo que necesita son gafas. Si el paciente no mejora, tengo que buscar un daño estructural, o una catarata, o un glaucoma, o se les prendió la retina, o tiene una cicatriz en la córnea, o hay otra cosa que tenemos que buscar. ¿Cómo se toma la agudeza visual? Con optotipos. Existen estos que son de letras, pero también existen estos que son para los pacientes que no conocen las letras o que son niños. De todos, el que es más específico es la E-direccional porque es muy parecida. Ahí uno tiene que ver muy bien para poder decir hacia qué lado están como las paticas de la mesa. La E-direccional. Y la agudeza visual, entonces la reportamos como esos fraccionarios, 20-25, 20-20 o en fin, o lo que nos dé. Y al ladito, si el paciente ve menos, la visión que alcanzó con el agujero estenopeico. Por ejemplo, en estas letricas, cuando el paciente no es capaz de ver toda la línea, sino que le faltaron 2 letricas o una letrica, ponemos esa línea -2 o -1. Pero si hay más letras que no ven que las que sí ve, entonces le ponemos la línea de arriba más 1 o 2 que haya visto de la de abajo.
Segundo punto que evaluamos, las pupilas. ¿Cuáles son las características más importantes de las pupilas? Lo primero, tienen que ser iguales. Por eso ustedes siempre ponen en las historias pupilas isocóricas, normorreactivas. Y yo estoy segura que nadie mira las pupilas isocóricas, normorreactivas. Isocóricas quiere decir que son iguales. Cuando hay diferencia entre ambas, tampoco pasó. Cuando hay diferencia entre ambas pupilas, se llama anisocoria. ¿Cuál es la diferencia máxima tolerada? 1 milímetro. Por ejemplo, en los pacientes de iris claros tienden a tener un poquito de anisocoria fisiológica. Hay una pupila un poquito más grande que la otra, pero fisiológica es hasta 1 milímetro. Más de eso no está tolerado. Segunda condición, las pupilas tienen que ser redondas. Si no están redondas, eso se llama discoria. ¿Y por qué no pueden estar redondas? Porque hay un trauma, porque una inflamación o una uveitis o una cirugía. ¿Y cómo pueden ser esas pupilas? Ovaladas, en gotica, como una florecita, como un corazón. Eso salen de todas las formas habidas y por haber. Tercera condición, las pupilas son negras. O sea, a mí me miran la pupila y yo tengo que tener un espacio negro ahí. Si no tengo un espacio negro ahí, entonces hablo de que hay una leucocoria, o sea, una pupila blanca. ¿Y cuándo es patológica? Cuando hay una catarata, cuando hay un retinoblastoma o cuando hay otra cosa que esté ocupando espacio dentro. Y lo tercero es que las pupilas tienen que tener un tamaño que va entre 3 y 4 milímetros. Si miden más de 3 milímetros, más de 4 milímetros, a eso se le conoce como midriasis, y si mide menos de 3 milímetros, a eso le vamos a llamar miosis. ¿Esta pupila cómo se llama? ¿Y esta cómo se llama? Muy bien, muy inteligentes, muy juiciosos. Y cuando ustedes ponen en la historia, ya pusieron pupilas isocóricas normorreactivas, ¿qué quiere decir eso de normorreactivo? ¿Y cuál es la reacción normal a la luz? ¿Cuántos? Eso. Entonces, ¿cuántos reflejos pupilares tiene uno? El fotomotor es el mismo directo. ¿Y el otro es cuál? Y no nos falta uno. No. Y hay otro reflejo que se conoce como el reflejo de acomodación. O sea, las pupilas se vuelven pequeñitas o por luz o por acomodación. ¿Y qué es lo que es acomodar? ¿Enfocar a qué distancia? Enfocar de cerquita. Entonces, así yo no vea, así sea un paciente con muy mala visión que solamente vea la luz, entonces no tenga buen reflejo a la luz, pero si hace esto, las pupilas se van a volver chiquitas. Por eso, cuando nosotros evaluamos los reflejos pupilares a la luz, lo primero que le tenemos que decir al paciente es que mire a dónde. A un punto fijo que esté a dónde. Que esté lejos. Porque si no, se nos va a confundir el reflejo de acomodación con el reflejo a la luz. Y cuando hay reflejo a la acomodación, pero no hay reflejo a la luz, eso se llama pupila de Marcus-Gunn y casi siempre hay que buscar una neurosífilis. Queda una disociación entre la luz y la acomodación. Entonces es importante saber si acomoda o si ve la luz. En el reflejo consensual, ¿por qué la otra pupila se vuelve chiquita? ¿Se decusan a dónde? La cosa de Danger Westphal, muy bien. Me tienen que estar avisando. Entonces la cosa de Danger Westphal es lo siguiente. Yo tengo aquí luz, ¿cierto? La luz pasa a los medios transparentes del ojo. Calma, calma. Ah, no, es para el otro lado. Calma. ¿Dónde vas? Listo. Entonces pasa a los medios transparentes del ojo y llega a la fóvea.
De la fóvea, ¿se acuerdan que pasa todo ese montón de 10 capas y de ahí llega el nervio óptico? Entonces, el nervio óptico se viene por acá y en el quiasma óptico, el 57% de las fibras siguen por el mismo camino. El 43% se decusa. No vamos a poder con esto. Cada vez es peor. ¿Cómo será? Ya muy chiquita. Ya se decusa. Entonces, ¿qué pasa cuando se decusa? Que la información va a llegar igual a los núcleos de Denver-Westphal, que es de donde salen las fibras parasimpáticas del tercer par craneal o el tercer nervio mejor, que es la que van a hacer la miosis. Entonces, por eso explicamos que aunque el otro ojo no reciba luz, se tiene que contraer. Si eso no pasara, si esta pupila se contrae y esta no se contrae, ¿dónde estaría el daño? ¿En dónde? No, acuérdense, aquí es donde estamos poniendo la luz. Esta pupila hace miosis, pero esta pupila no hace miosis. O sea que no hay un reflejo consensual. En la vía eferente del otro lado, ¿que dónde está la vía eferente? Puede estar en el tercero, puede estar en este núcleo o puede estar en el iris. Puede que el iris esté dañado por lo que decimos, por un trauma o por una cirugía y no sea capaz de contraerse. Pero ahí estamos hablando de que el problema es en la vía eferente. Pero si pasa que yo le pongo la luz a este ojo, este no se contrae y este tampoco se contrae, pero paso la luz a este otro ojo, al ojo que no estaba evaluando previamente, y este se contrae y este también, ¿dónde está el problema? Entonces, en la vía aferente de este lado, porque no es capaz de llevar el impulso, pero esta sí fue capaz. ¿Claro ese punto? El que no lo tenga claro, los que estén por fuera y no lo tengan claro, digan auxilio. Entonces, eso es lo que vemos acá. Lo normal, con las condiciones mesópicas, o sea, de mediana luz, las pupilas deben ser iguales y entre 3 y 4 milímetros. Si yo ilumino una pupila, se contrae tanto la pupila que ilumino como la que no. Y si yo paso la luz al otro ojo, se contraen también, tanto la que estoy estimulando como la que no. ¿Qué es un defecto pupilar aferente? En el defecto pupilar aferente, las pupilas en condiciones mesópicas suelen ser un poquito más grandes, pero miren que siguen siendo isofóricas, siguen siendo iguales. ¿Qué pasa? Yo le pongo la luz al ojo que está afectado y miren que no veo contracción en ninguno de los dos y le paso la luz al otro ojo sano y ambos hacen contracción. Entonces yo ya sé que el problema es aferente de este lado. ¿Y qué pasa? No sé cómo quitar esto. Pero ¿qué pasa cuando el problema es la vía eferente? Aquí en condiciones mesópicas sí hay anisocoria. Uno sí ve que la pupila más grande es la pupila que está enferma y la otra pupila suele ser un poquito más pequeña. Si le ponemos aquí la luz, la pupila va a seguir igual de grande, no va a reaccionar, pero esta sí reacciona porque el reflejo del otro ojo está normal y si le pasa la luz para este, igual la otra no va a reaccionar porque el problema es la vía eferente. ¿Este niño que tiene? ¿Y esa es fisiológica o es no fisiológica? ¿Por qué? Muy bien. Lo otro son los movimientos oculares. ¿Quién me dice qué músculo mueve el ojo para que yo mire para arriba? Recto superior y el oblicuo inferior. ¿Y qué hace que yo mire para abajo? ¿Y qué hace que yo mire hacia afuera? Y hacia adentro. ¿Y quién inerva el recto lateral? Y el recto superior.
Muy bien. Y entonces, ¿cómo hace uno para evaluar los músculos extraoculares? Le ponemos al paciente a hacer seguimiento con el dedo, con un lapicero, con cualquier cosa que sea de fácil movimiento. Siempre tiene que estar cerquita, porque si el paciente es presbita o tiene alguna otra dificultad, pues no le va a ser fácil evaluarlo. Hacia arriba, los movimientos puros hacia arriba siempre los da el recto superior y los movimientos puros hacia abajo el recto inferior. El problema son con las miradas que son oblicuas. Para que no se nos olvide, cuando los ojos se acercan hacia la nariz, pero la mirada es como oblicua, como hacia arriba y hacia allá o hacia abajo y hacia acá, actúan siempre son los oblicuos, pero el nombre es inverso a la función. O sea, si yo miro hacia arriba y hacia allá, aquí me está actuando el oblicuo inferior, pero si yo miro hacia abajo, como para leer, para mirar escalas, ahí me está actuando el oblicuo superior. Pero cuando la mirada se aleja de la nariz, como en estos casos, y es vertical, los que actúan principalmente son los músculos rectos. O sea, si yo miro hacia afuera y hacia arriba, ese músculo, ¿cuál es el que me está trabajando más? Pues porque todos trabajan este. Si yo miro así, el recto superior. Y si yo miro así y hacia abajo. Exactamente. Entonces, todo lo que se acerque a la nariz son oblicuos. Todo lo que se aleje de la nariz son rectos. Listo, muy bien. Excelente. ¿Y qué es el estrabismo? Es la incapacidad de que los ojos estén balanceados. O sea que hay un ojito que mira para un lado y el otro como es un ojo perdido y el otro lo está buscando, una cosa así. Eso es el estrabismo. Hay dos tipos de estrabismo. Un estrabismo que se llama manifiesto. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el mundo sabe que uno tiene estrabismo. Uno está en la calle y todo el mundo, todos saben y le diagnostican a uno el estrabismo. Y hay un estrabismo que es latente, es decir, uno lo tiene pero no lo sabe. Ven, miremos a ver si tú tienes un estrabismo latente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber si uno tiene un estrabismo y no lo sabe? Tenemos que romper la condición por la cual los dos ojitos están derechos. Entonces vamos a mirar acá. Ponemos al paciente a que mire un solo punto. Le tapamos un ojito. Y siempre vamos a mirar qué pasa con el ojo que vamos a destapar. ¿Qué pasó ahí? Venga para acá. Pues para poderlo grabar lo tienes que pasar acá. Listo. Entonces le tapamos un ojo, tú sigues mirando acá, tú sigues mirando acá, tú sigues mirando acá. ¿Qué pasó con el ojito? Se quedó quietico, se acomodó, mira acá. ¿Y para dónde se acomoda? O sea, él se mueve para adentro o se mueve para afuera. O sea, que ¿dónde estaba? Si el ojo se mueve hacia adentro, ¿dónde estaba el ojo antes? Afuera. Muy bien. Entonces, si el ojo tienes un poquito de estrabismo normal de todo el mundo. No te lo dije. Por eso te eché el ojo. Entonces, digamos que la nomenclatura del estrabismo se determina de acuerdo hacia dónde se mueva el ojo. Entonces, si el ojo estaba afuera, eso se llama una exo. Si el ojo estaba adentro, lo vamos a llamar una endo. Si el ojo estaba arriba, lo vamos a llamar una hiper. Y si el ojo estaba abajo, lo vamos a llamar una hipo. Lo otro que sigue en la palabra, el sufijo, va a depender de si el estrabismo es latente o es manifiesto. Si es un estrabismo manifiesto, o sea, todo el mundo sabe, entonces le vamos a decir tropia. Entonces, si estaba hacia adentro, se llamaría endotropia. Pero si es
un estrabismo latente como el de la compañera, pero ella tenía el ojo hacia afuera, por eso se corrió hacia adentro, entonces le vamos a decir foria. O sea que en este caso ya tendría una exoforia, porque allá no se le ve así mucho, pero uno le tapa el ojito y el ojo se tiene que acomodar. Listo. Estropias, manifiesto, forias latentes, que nos toca tapar un ojito para darnos cuenta. Antes de los 7 años, el estrabismo da ambliopía, ojo perezoso. Después de los 7 años, el estrabismo lo que da es diplopia. Entonces, si a uno le da un estrabismo por cualquier razón después, vamos a ver que no somos capaces, esta no pasó tampoco, que no somos capaces de mirar con los dos ojos abiertos, entonces nos toca taparnos un ojito. ¿Por qué? Porque después de los 7 años ya se desarrolló por completo la corteza visual y ya todos los dos ojos tienen una representación en la corteza, entonces vamos a ver las imágenes dobles. Antes de los 7 años ese proceso apenas está empezando, entonces para el cerebro es más fácil bloquear la imagen de un ojo que ver doble. Entonces por eso da ambliopía, ojo perezoso. Se ranchó. No quiere pasar. Mientras piensa a ver si quiere pasar o no. A ver si así. Desde aquí. No. Ya. Lo otro que hacemos es la tonometría. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros en el consultorio? Con un aparatico que es este, que se llama el tonómetro, ponemos anestesia y empujamos la córnea a ver qué presión necesitamos para empujarla a los 3 milímetros. ¿Qué es lo que uno ve a través de ese conito? Uno ve esto. Uno ve dos semicírculos y lo que nos indica que la presión ya está tomadita es que este semicírculo de arriba se continúa con el de abajo como si fueran una S. Cuando están así separaditos, quiere decir que todavía me falta ponerle más presión y cuando están así por dentro, como que se pasaron, quiere decir que le puse mucha y me toca disminuirlo. Este nos da la presión intraocular normal, que como les decía, es de 10 a 21 milímetros de mercurio, pero como nosotros no lo tenemos, vamos a hacer la tonometría digital, que es como hacer como un baloteo, como si yo empujara el ojo hacia adentro y mirar qué tanto es capaz de rebotar ese ojito. Cuando uno tiene la presión alta, se siente como si yo le hiciera eso a esta mesa, como una cosa dura que no rebota. Cuando la presión está normal, uno siente pues ahí como una gomita que pelotea y cuando está muy bajita, uno le hace y el dedo se va pues hasta el occipital y se devuelve. Entonces ahí ya sabemos que la presión está muy bajita. ¿En quiénes se disminuye la presión? En los pacientes que tienen desprendimiento de retina o que tienen uveitis. ¿Y en quiénes se aumenta? En los pacientes que tienen glaucoma o que tienen hemorragias intraoculares. En la biomicroscopía, ¿qué miramos? Entonces miramos la córnea. De la córnea miramos la forma, que debería ser como una cúpula. Cuando tiene una zona que es como más protruida, se llama queratocono. Miramos el color siempre debe ser transparente. Cuando no es transparente, puede haber dos opciones. O se ve un color azulado, como este, que ahí hay edema, y ocurre principalmente en el glaucoma y en el trauma, o se ve un color como blanco tiza, que uno ve que es como una cicatriz, que eso se llama un leucoma. Eso lo que representa es que una herida que fue más allá del epitelio y que me generó una cicatriz. Y lo tercero que miramos en la córnea es si tiñe o no con la fluoresceína que tenemos allí. La fluoresceína es un colorante que si uno lo pone con la luz azul, se va a ver verde fosforescente y nos va a marcar los sitios donde hay una úlcera. Entonces, por ejemplo, toda esta zonita es una zona que tiene una úlcera, un defecto de la córnea por la fluoresceína.
En la biomicroscopía también miramos la cámara anterior del ojo. La cámara anterior, que es ese punto donde hay humor acuoso, a veces funciona es como devolverlo otra vez y volverlo a pasar. No sé de qué depende. Sí. Es el espacio que hay en la cámara anterior del ojo. Entonces, la cámara anterior del ojo, acuérdense que está dada por la córnea, que es esta luz, y el iris, perdón, que es esta otra luz. Y ahí hay un espacio negro. Ese espacio negro es la cámara anterior y puede ser o normal, que es que esta lineecita de la córnea quepa al menos una vez entera en este espacio negro, o estrecha, que miren que aquí en la periferia esta lineecita no cabe en este espacio negro, o puede ser muy amplia, que cabe muchas veces. ¿A quienes se les amplía mucho la cámara anterior? A los miopes, porque tienen los ojos muy grandes. ¿A quienes se les estrecha? A los pacientes con glaucomas agudos. Entonces, ahí es fundamental mirarlo antes. ¿Cómo la miramos? Con una linternita o con una lamparita de lado, y lo que miramos es como si formara un eclipse o no. Lo normal, si la cámara anterior es amplia, es que yo vea iluminado todo el iris, a pesar de que solamente lo estoy iluminando acá, y lo anormal sería que yo viera un eclipse, como una sombrita, al lado contrario. Si yo veo esto, no debería dilatar la pupila, porque puedo generar un glaucoma agudo. Y entre más grande sea la sombra, es mucho peor el riesgo. Miren, por ejemplo, acá que le ponemos la lucecita acá y casi todo el iris, llegando a la pupila, está estrechito. Cuando lo normal es que casi todo este se vea iluminado. Sí. O si ese paciente llega con una clínica compatible con glaucoma, lo primero que uno tiene que pensar es que tenga un glaucoma y tratarlo como si fuera un glaucoma. Tercera cosa que miramos en la biomicroscopía, el cristalino. Entonces, el cristalino, recordemos que está detrás del iris, o sea, detrás de la pupila. Lo normal es que sea transparente, por eso la pupila es negra, pero en los pacientes ancianos se va a ver una sombra como café, como si fuera una lenteja. Estas son unas cataratas que son seniles, mientras estas blancas son cataratas que son más o juveniles o traumáticas o por diabetes. Entonces, cataratas blancas, causas secundarias, cataratas cafés, viejitos, cataratas seniles. O también podemos ver el cristalino subluxado. Entonces, miren que acá en esta imagencita vemos que el cristalino hace como una media luna. Este cristalino está ascendido y lo que vemos abajo de la media luna es la retina que se ve directamente. Si uno tiene el cristalino así, que le da a los pacientes también traumas, sobre todo los golpes, por ejemplo, por balones de fútbol, los pacientes con síndrome de Marfan, los pacientes con Ehlers-Danlos. ¿Qué creen ustedes que daría este tipo de afección en el ojo? ¿Por qué se queja el paciente? ¿De qué se queja? Primero que todo, no acomoda, porque el cristalino, que es el que acomoda, no está funcionando. Y segundo, ¿ve qué? Más que borroso, doble. Ve dos imágenes, una imagen por acá y otra imagen por acá. Pero a diferencia de cuando es porque los músculos no funcionan, que uno se tapa un ojo y deja de ver doble, en este el paciente se tapa el ojo que está sano y de todas maneras sigue viendo doble, porque el problema de las imágenes está aquí y eso se llama una diplopia monocular. Y ahora sí llegamos a lo que todos queremos hacer y es el fondo de ojo. El fondo de ojo, esta Camila se está ganando todos los créditos de esta cosa. Y el fondo de ojo es algo que es muy fácil de hacer, pero necesita entrenamiento. ¿Por qué es muy fácil de hacer? Porque las estructuras que uno va a ver básicamente son tres, que son el nervio óptico, que es ¿se acuerdan en el ojito de cerdo que veíamos una cosita chiquitica, diminutica? Es esto. La retina, especialmente la mácula, que es esta parte, y los vasos. ¿Qué tenemos que ver?
que el nervio óptico sea de bordes bien definidos, o sea, que yo sepa dónde empieza y dónde acaba, como este. Miramos más o menos cuál espacio hay en el centro que se llama excavación. Lo normal de esta excavación es que no sea de más del 50% de todo este nervio óptico. En este ojito está un poquito más grande y nos indica glaucoma. Vemos también en la mácula que no tenga vasos. Miren que esta es una zona más naranjada y no debe tener absolutamente nada. Y en los vasos tenemos que tener una relación entre la arteria y la vena que sea de 2 a 3. ¿Por qué creen ustedes que no se ve nunca el fondo de ojo? Porque uno no es capaz de ver al principio el fondo de ojo bien. Exacto, primera causa y segunda. La falta de dilatación a veces ayuda, y la falta de práctica, y la luz. Pero lo más importante son las expectativas. Uno piensa que cuando es un fondo de ojo va a ver esto así, y no. Uno en fondo de ojo así solamente lo ve con un oftalmoscopio indirecto que usamos nosotros los oftalmólogos aquí en la cabeza. Uno normalmente en el fondo de ojo normal, lo único que logra ver es una imagen así, así. O sea, el campo visual que uno tiene es un campo visual mucho más chiquito. Entonces, la tarea de uno es empezar a moverse por el fondo de ojo para mentalmente armar como las piezas del rompecabezas. Pero ustedes en realidad lo que van a ver ahorita es así. O sea, se va a ver el nervio como con un poquito de vasitos y se acabó el fondo de ojo. Entonces, si ustedes quieren mirar la mácula, se tienen que correr y buscar la mácula, y si quieren mirar la parte superior de la retina, se tienen que buscar la retina superior, pero uno es este pedacito, no ese pedazote todo grandote. O se puede ver así, un poquito opaco, cuando uno no logra enfocar a pesar de que uno hace el ejercicio. Eso es usualmente porque hay una opacidad de medios como una catarata, o se puede ver así. Si lo vemos así, hay que sospechar que haya una hemorragia vítrea, bien sea por un trauma o por una retinopatía diabética. ¿Qué podemos encontrar en el fondo de ojo? Problemas en la retina como hemorragias. Eso sí pasó, sí. Exudados, como problemas con el nervio óptico, que miren que acá. Ahí sí pasó. Sí, así pasa. Que aquí los nervios ópticos, el borde no está bien definido, está como levantado, como si fuera un volcán, y eso nos habla de un edema de la papila. Es muy importante saber que el edema de la papila no es lo mismo que papiledema. Cuando hablamos de papiledema, hablamos de aumento de la presión intraocular y ambos nervios ópticos están igualmente afectados. Mientras que cuando hablamos de un edema unilateral de la papila, estamos hablando de una papilitis. Y ahí la causa es una causa oftalmológica. Entonces, no porque lo veamos hinchado vamos a decir papiledema. Solo decimos papiledema si los dos nervios ópticos están hinchados y además hay aumento de la presión intracraneal, perdón. Ya terminamos el ojo. ¿Qué más miramos? Miramos las pestañas, miramos si tienen cilindros, miramos las glándulas de Meibomian si están obstruidas, que pueden generar orzuelos. Miramos cómo está la producción lagrimal, que eso lo hacemos con esta tirillita, que se llama una tirillita de Schirmer, que durante 5 minutos se debe mojar al menos 10 milímetros para decir que no tenemos ojo seco, mientras que si se moja menos de eso, nos habla de ojo seco por falta de producción. Y miramos también aquí donde está el punto lagrimal, que si yo lo aprieto, no se refluya la lágrima, no se devuelva. Porque si se devuelve, ahí estamos hablando de una daquioadenitis. Esas otras dos cositas del campo visual las vamos a ver en la práctica. Entonces vamos a parar la grabación ahora para los compañeros que están. Vamos a empezar la práctica, los que estamos aquí, los que vayan terminando.
van saliendo y ya son libres, falta por oftalmología hasta dentro de 15 días, y, y me van a entregar la hojita con la historia clínica, la debemos entregar hoy mismo. La historia clínica es por parejas, y cada pareja le debe hacer una historia clínica a su compañero con todo esto que vamos a hacer. ¿Listo? Sí, pues tú la de tu